Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Hoy con el tema de la tensión entre las potencias, Rusia y Estados Unidos, Rusia y Occidente, un incremento armamentístico que tiene preocupado a la sociedad y a la geopolítica en general, sobre todo en Europa Oriental. ¿Puede esto llevar a un conflicto armado? ¿Cuáles son las consecuencias económicas? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. El antagonismo conocido entre Estados Unidos y Rusia parece enfrentar un nuevo capítulo en la historia reciente. Hoy, la opinión pública testifica un aumento en la tensión entre las dos potencias, en una etapa en la que el control internacional de armamento no atraviesa su mejor momento. La actitud bélica de Rusia en el caso de Ucrania, la construcción de una base de misiles en Polonia por parte de la OTAN, el plan de Estados Unidos para desplegar armamento pesado en la zona báltica y la modernización del arsenal nuclear ruso con nuevos misiles balísticos, cazabombarderos y submarinos, hace despertar la idea de una nueva guerra fría en ambos bandos. El caso que ahora aviva las preocupaciones es la entrada en funcionamiento la semana pasada de más de 40 misiles intercontinentales en el arsenal ruso, capaces de superar los sistemas antimisiles más sofisticados, según palabras del presidente ruso Vladimir Putin en una exhibición militar en Moscú. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó las afirmaciones del presidente ruso de injustificadas, desestabilizadoras y peligrosas. Este sablazo de Rusia es injustificado, desestabilizador y peligroso. Es algo que estamos abordando y es también la razón por la que estamos incrementando y preparando nuestros pies de fuerza. Queremos responder asegurándonos que la OTAN le pueda proveer protección a todos sus miembros de esta amenaza. En los Estados Unidos, las voces de diferentes líderes también se hicieron escuchar. El secretario de Estado John Kerry se declaró preocupado por el anuncio del mandatario ruso. Nadie quiere vernos dando pasos hacia atrás. Nadie quiere, creo yo, regresar a la Guerra Fría. Puede ser muy dañino para las negociaciones los movimientos militares que hagan Rusia o la misma OTAN. Por otro lado, Jeb Bush, hermano del expresidente George Bush y actual candidato a la presidencia por el Partido Republicano, se refirió a Putin como un bravucón. Recientemente hemos visto que Rusia necesita ser un poco más europea. A la hora de lidiar con Putin necesitas tener fuerza. Él es un bravucón y a los bravucones le tienes que cortar su mal comportamiento. Cuando tratas con tipos como él debe ser muy claro, y no hablo de que debemos ser bélicos, hablo de que los actos tienen consecuencias y a veces es necesario detener esos actos para no lidiar con consecuencias que no queremos. No obstante, las palabras del presidente ruso y las respuestas a estas se constituyen en agresiones verbales que tensionan las ya maltrechas relaciones entre Moscú y Washington. El desgaste generado por el caso de Ucrania y la anexión de Crimea y las posturas del gobierno ruso generan nerviosismo en los países de Europa del Este que se sienten amenazados. Por ahora, la tensión va en aumento. Bueno, antes de iniciar la discusión ponemos un contexto global sobre Rusia y Estados Unidos. Rusia, por supuesto, es el país más grande resultante después de la división de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de la caída del muro de Berlín, después del fin de la Guerra Fría, y sigue siendo un país muy potente en el tema económico y en el tema militar. Su presidente es Vladimir Putin, tiene un poco más de 143 millones de habitantes, su moneda es el rublo ruso y tiene un sistema federal semiparlamentario. En el caso de Estados Unidos, pues es la primera potencia del mundo, su capital es Washington, su presidente es Barack Obama ya en un segundo mandato, le queda poco más de un año en este segundo mandato, su capital es Washington y la moneda es el dólar, que es sin duda la moneda más fuerte en este momento en la economía mundial. Hoy tenemos dos grandes invitados, el profesor Jochen Kleinschmidt, alemán, profesor en EAFIT de Relaciones Internacionales. Profesor, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias, David. Bueno, y el profesor Ramón Maya, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UPB. Profesor Maya, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Teleantioquia Global. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, profesor Kleinschmidt, empecemos con el tema de Putin. Ha hecho ese anuncio de
40 nuevos misiles intercontinentales que ha causado un movimiento importante en la geopolítica, le ha puesto los pelos de punta, por decirlo de alguna manera, a los países de Europa del Este, Finlandia, Letonia, Lituania, Estonia, y Estados Unidos ya había dicho que iba a poner también militares importantes en esa zona. ¿Qué significa este anuncio de Putin? Realmente significa menos que uno podría pensar cuando uno escucha esas palabras que uno hacen reminiscente a la Guerra Fría, ¿no? Pero, por ejemplo, hace más o menos 6 meses, medio año, Putin anunció que cada año iba a comprar 50 misiles intercontinentales y también hubo otros anuncios que son casi físicamente imposibles, como que se iba a construir un portaaviones más grande que los de Estados Unidos. Entonces, mucho de esa retórica es simplemente propaganda para la consunción, primero de la audiencia doméstica y segundo de la pública mundial, para mostrarse como una gran potencia, pero realmente esa gran potencia tiene una población de 30% más que México, tiene un Producto Interno Bruto 30% más grande que lo de México. Entonces, eso es la comparación que uno tiene que hacer mirando hacia Rusia. Claro. Eso en el caso de Putin, profesor Maya. En el caso de Obama, que son los dos análisis que estamos haciendo, porque parece ser la potencia que se le para enfrente con la Unión Europea, a Obama se le ha criticado ser muy débil frente a las posturas que toma Putin. Veíamos incluso en el informe a Jeff Bush diciendo esto es un bravucón y hay que parar a los bravucones. ¿Por qué se le critica tanto a Obama que quizá intente llegar por el diálogo y no ha sido posible? Sí, a ver, el asunto con Obama es un poco complejo por cómo se han planteado las condiciones. Desde el punto de vista de lo militar, indiscutiblemente el ejército norteamericano es el ejército más poderoso que hay en el planeta Tierra. Y la economía norteamericana, podríamos decir, sigue siendo una muy fuerte economía y muy buena parte de esa economía en términos de Producto Interno Bruto está dirigido al ejército. Entonces tenemos a un poderosísimo Estado con un poderoso ejército. El discurso de Obama desde el comienzo ha sido un discurso de paz. El asunto que ha sido problemático por él es que se ha generado una muy fuerte tensión en el este de Europa por la relación entre Alemania y Rusia a propósito de países como Ucrania. Entonces eso ha calentado mucho las relaciones y en el calentamiento de las relaciones entre Europa, encabezadas por una Alemania que se aproximaba mucho a Ucrania y una Ucrania que se aproximaba mucho a Alemania, pero en la órbita e influencia de Rusia, entonces se genera la fuerte tensión y con esa tensión, por supuesto, la superpotencia mundial tiene que entrar. Entonces entra como en una disposición bipolar, con un poderosísimo ejército, pero con un presidente con un discurso más de paz que los republicanos. Entonces se le ha complicado la vida a Obama. Lo que sí es cierto es que se calienta la zona y señalo mucho fundamentalmente por eso, por la expansión europea en términos de anexión a un modelo de vida más europeo que ruso a naciones como la Ucrania. Claro, pero entonces, profesor Kleinschmidt, también según lo que dice el profesor Maya, aquí el asunto es que todavía tenemos como unos ecos, unas olas que nos llegan del problema con Ucrania, es decir, esto sigue siendo el motor de una zona todavía muy caliente. Sí, definitivamente una guerra entre dos países, no se puede esconder el hecho que son tropas rusos que están moviendo ese conflicto armado en Ucrania, no son mineros y campesinos, como lo dijo Putin, definitivamente no. Pero están chocando dos ejércitos regulares en Europa Oriental y eso sí es para preocuparse. Claro, porque eso lleva entonces a que los vecinos ucranianos, a que Lituania, a que Letonia, a que Estonia, a que Finlandia digan, bueno, si eso pasó con Ucrania, ¿por qué no puede pasar con nosotros? Pues primero hay que decir que países como Polonia, como Finlandia, tienen ejércitos bastante bien equipados, profesionales y podrían defenderse por lo menos 1 mes, 2 meses contra cualquier ataque convencional ruso. Pero
hay puntos débiles también, que son, por ejemplo, los países bálticos, que por su geografía física son muy difíciles para defender. Y es allí que la propuesta de Obama de poner un batallón de infantería mecanizada en cada uno de esos países tiene una cierta relevancia. Profesor, el tema de Putin haciendo este anuncio, que Johan nos dice es un poco propagandístico, está más buscando atención, también tiene la respuesta de Estados Unidos, e incluso Estados Unidos lo había hecho antes, y desde que se dio la anexión de Crimea, Estados Unidos ha dicho hay presencia militar, esta semana se dijo vamos a tener más presencia todavía, entonces también hay una respuesta. Es posible que se dé un enfrentamiento bélico porque aunque sea muy publicitario, lo que sea, se están mostrando los dientes con fuerza. Sí, indiscutiblemente. Hay una cosa que es como muy particular en este asunto, y es que pareciera que estuviéramos aún en el siglo XX, en la primera parte del siglo XX, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial y específicamente con la Segunda Guerra Mundial. Esa zona estuvo, sigamos empleando pues el concepto, muy caliente. Sí. Es decir, por ejemplo, las tropas alemanas de Hitler recorrieron toda esa región del mundo, anexaron los países bálticos. Cuando termina la guerra, es Rusia quien anexiona los países bálticos, y esa región que podríamos considerar como una región, una tierra de sangre que ha sufrido mucho, incluso siguió sufriendo mucho después de la Segunda Guerra Mundial, países como Bielorrusia, Ucrania, los bálticos, pero cuando digo mucho es a unas dimensiones de sorpresa por lo humano. Son regiones muy lastimadas. Desde el punto de vista geopolítico, lo que vemos es como una tensión entre grandes que fue muy fuerte en la Guerra Fría, que tuvo unas implicaciones políticas en las democracias del mundo entero. Por ejemplo, en Colombia vimos surgir las guerrillas en ese contexto de la Guerra Fría, o sea, fue un impacto muy fuerte. Hoy, con una Europa que viene uniéndose, con unas naciones, como Johan lo menciona, que vienen armándose en la región, en esa región de tierra de sangre que yo estoy denominando, una OTAN que haya sido concebida precisamente en el contexto de la Guerra Fría, y que ya no hay Guerra Fría, supuestamente al contrario se fortalece, y a través de la OTAN los Estados Unidos tienen que intervenir porque de alguna manera son, digamos, como el país fuerte de la OTAN. Claro. Entonces, claro, aparece un discurso de Putin frente a esos asuntos armamentistas completamente para su población. Entonces, lo que tenemos en concreto son una región tremendamente tensa, con movimiento de tropas, lo que tiene unas implicaciones muy fuertes en los pueblos a través de los discursos, y entonces se convierte en un problema ya de tipo político. Claro. Es decir, el político está hablando de cara a sus electores o de cara a su pueblo. El mismo contexto de la Guerra Fría. Es una nueva Guerra Fría, digámoslo así. Ahora, lo que yo resaltaría para que lo analicemos de la Guerra Fría es que no creo que en algún momento la Guerra Fría hubiera llegado a calentarse al punto de que las dos potencias se agredieran. Sí. De hecho, el antiguo líder revolucionario fundador de la China de hoy, Mao, decía de manera un poquito como humorística, frente a las preguntas de los periodistas europeos de si consideraba que pudiera estallar la guerra caliente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, él decía, sí, maravilloso, que estalle y van a sobrevivir 300 millones de chinos. Sí. O sea, lo que nos quería decir Mao es, ese tipo de guerras en este planeta no se pueden dar. Bueno, o sea, desapareceríamos. ¿De qué clase de armas estamos hablando y cuál es la capacidad militar que tienen las dos potencias? De eso vamos a hablar cuando regresemos en un segundo aquí a Teleantioquia Global. Seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la tensión entre las potencias y del armamentismo que se está dando en este momento, sobre todo en Europa Oriental. Profesor Kleinschmidt, ¿de qué clase de armas estamos hablando? Putin ha dicho son 40 nuevos misiles intercontinentales, eso en un titular de prensa se ve muy impresionante, la gente piensa nos va a tirar un misil a América, y Estados Unidos ha dicho vamos a poner unos tanques, vamos a poner también unos misiles. ¿De qué clase de armas estamos hablando? Básicamente, con esos anuncios estamos hablando de armas retóricas.
que no hemos visto nada de ese supuesto rearmamento ruso. Piensa que durante la Guerra Fría, el ejército de la Unión Soviética tenía a su disposición aproximadamente 50.000 tanques de combate. Es decir, en la carretera desde Medellín a Bogotá, cada 10 metros estaría un tanque. Sí. Así que eso fue el ejército más grande de la historia mundial. Y Rusia mantiene intacto más o menos 20% de ese ejército, sí, en números totales, en números de tanques, de artillería, etc. Entonces, lo que estamos viendo del lado ruso es una pequeña parte de la herencia soviética y cuenta también con capacidades industriales, pero muy, muy limitadas para actualizar una pequeña parte de esa fuerza. Sí. Mientras lo que vemos del lado occidental son fuerzas profesionalizadas, mientras que en Rusia todavía tenemos un ejército de conscriptos, ¿no? Ejércitos muy pequeños, profesionalizados, a veces con equipo bastante moderno, pero en números bastante pequeño. Claro. ¿No? El ejército alemán, por ejemplo, que durante la Guerra Fría contó con aproximadamente 5.000 tanques de combate, hoy en día mantiene 200, nada más. Así que, pero de los últimos modelos. Así que en Rusia lo que vemos es un problema de modernización, mientras que en el oeste lo que vemos es un problema de generar una masa suficiente para defender ese territorio que ahora es de la OTAN. Perfecto. Y en el tema nuclear, causa mucha curiosidad, profesor, porque cuando Barack Obama sube a la presidencia, por supuesto Bush y en ese momento, bueno, Putin y después Medvedev habían tenido ciertos roces y se hizo muy famosa una imagen donde Hillary Clinton como secretaria de Estado le lleva un botón de reinicio al presidente ruso para darle un nuevo arranque a las relaciones internacionales que finalmente no se dio y muy enfocado al tema nuclear, es decir, como las dos principales potencias nucleares, tratar de disminuir la cantidad nuclear. ¿Eso en qué va? Lo que pasa es que el mundo sigue siendo un mundo muy manejado por lo geopolítico, es decir, por la tensión entre los poderes. Pienso que la antigua metáfora de Brzezinski de que el planeta es como un gran tablero mundial sigue aplicando de alguna manera, es decir, el movimiento estratégico y la tensión. No creo que sea muy sencilla la relación amistosa entre un poder como el ruso en la región, militar, cultural y económico en esa región de la Europa del Este, con una Europa unida, muy liderada por Francia y por Alemania, y unos Estados Unidos de Norteamérica. Creo que estaremos hablando siempre de tensión, y más intensificada por un ingrediente que es muy específico y especial en el mundo contemporáneo, y es el tema de la energía, específicamente el petróleo y el gas, de los que carecen esta Europa y necesitan de él de manera muy intensa por sus procesos de industrialización y por sus procesos de crecimiento. Yo sigo insistiendo, Alemania es una potencia, pero Alemania no tiene petróleo, no tiene gas, depende del gas que le compra Rusia, hay una dependencia muy fuerte de eso. Por eso la idea alemana creo que era anexar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista amistoso, toda la región, de tal manera que su proximidad a Rusia se viera menos interferida por países, porque sin gas la economía alemana se derrumba. Es que ese tema del gas casi que ha blindado a Putin, o parece haber blindado a Putin. Muchas de las acciones que ha tomado, o Putin o Rusia, muchas de las acciones que ha tomado, recordemos lo que ocurrió en Georgia en el 2009 y 2010, lo que ocurre después en Ucrania, parece que Europa no tuviera las uñas para frenar a Putin, la fuerza para frenar a Putin, porque está el tema del gas. Sí, tiene un papel muy importante y es correcto lo que dice el profesor, que era la visión alemana de integrar de alguna manera amistosa, productiva a Rusia a una Europa liderada por la Unión Europea. Es decir, con un papel muy importante también de la economía alemana, obviamente.
Pero eso fracasó debido a varios factores. Primero, porque el gobierno de Putin se legitimó a través del bienestar generado por los ingresos, por el precio de petróleo tan alto que hemos visto en los años 2000 sobre todo, y ese precio cayó debido al estancamiento económico de China sobre todo, y no vamos a ver pronto un regreso a los precios de los años 2000. ¿Y eso cómo influye en Putin y en su política? Es que ahora tiene que buscar otra legitimación, y es una legitimación que ya ha funcionado varias veces en la historia rusa, bajo Stalin, por ejemplo, bajo varios zares, buscar una amenaza externa. Y eso es lo que está haciendo ahora. Pero entonces, ¿hasta qué punto, como una especie de pastorcito mentiroso, la comunidad internacional va a seguir creyendo en las amenazas de Putin, si resulta ser una cosa más retórica que real? Bueno, de un nivel eso es retórica. Sí. Sí está hablando de portaaviones, de misiles nucleares. Lo que tiene básicamente es la herencia de la Unión Soviética, y tengo muchas dudas si puede resucitar a esa industria, a ese complejo industrial militar. Tengo muchas dudas. Pero de otra manera, Putin todavía tiene un ejército grande, tiene todas esas armas de la antigua Unión Soviética, y les puede desplegar a los países débiles que rodean a Rusia, y puede generar simplemente caos. Y eso creo es lo que está buscando, más que realmente una confrontación con Estados Unidos. No, lo que está buscando es generar una amenaza externa, generar problemas limitados pero serios en la región postsoviética, para mantener esa visión que Rusia se encuentra rodeado de enemigos. Claro, entonces de alguna manera como que absolutiza el mal está afuera, y eso entonces de alguna manera también lo blinda contra la influencia de la comunidad internacional. Diríamos como que aísla a la sociedad rusa de la comunidad internacional, convirtiendo a la comunidad internacional en la enemiga, y Rusia como aquel país que simplemente está defendiendo sus derechos. Entonces fortifica su poder, y eso también uno lo puede ver en relación con el tema del G7, que era realmente un G8. Claro. Un G8, pienso yo, porque Rusia está invitado precisamente por el gas, y porque allí están los países europeos que demandan ese gas, pero cuando viene la tensión en la región, entonces el G8 se convierte en G7. Y lo sacan. Y lo bloquean económicamente. Entonces, sí, la comunidad internacional, pero entonces yo le daría a la comunidad internacional un matiz en este contexto, el de una comunidad internacional occidental. Y en la absolutización del mal del que nos habla Johan, viene a aparecer también como una comunidad rusa, prorrusa, de lo que estamos viendo ahora, un enfrentamiento en caliente. Entonces no creo que la comunidad internacional y su descalificación esté haciendo mucha mella a Putin en su imagen. Sí, por supuesto, en su economía, sí, por supuesto, en el futuro de Rusia. Pero porque es que ese tema económico del bloqueo que significó la intervención rusa en Ucrania, de eso quiero que hablemos cuando regresemos en un segundo aquí a Teleantioquia Global. Bueno, aunque hablamos de esta tensión entre Rusia y Occidente, por supuesto que involucra a Europa, sobre todo a Alemania, a Francia, a la mayor fuerza de la Unión Europea, esto parece delimitarse en un problema entre Estados Unidos y Rusia, dos naciones que han tenido una relación muy conflictiva, sobre todo en los últimos 100, 150 años. Vamos a ver este informe que nos preparó Juan Camilo Palacio sobre las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. La enemistad entre Estados Unidos y Rusia tiene ya larga data. Las complicadas relaciones que viven estos dos países traen consigo un lastre de desconfianzas y de amenazas, y se complican aún más por tratarse de dos de los países más poderosos del mundo. Miremos el informe. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia ajustan ya más de 6 décadas y han atravesado diferentes momentos.
1945, el inicio de la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento político, económico, tecnológico e incluso deportivo se vivió entre los bloques occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron ideológicas, dado que los dos bloques deseaban imponer su modelo de gobierno. 1962, la crisis de los misiles de Cuba. Al enterarse de que la Unión Soviética ubicaba misiles nucleares en Cuba, el presidente John F. Kennedy bloqueó el tráfico naval con la isla y exigió el inmediato desmontaje de los misiles. Después de tensos días, Nikita Khrushchev retiraría los misiles y Estados Unidos desistiría de invadir la isla. 1968, el Tratado de No Proliferación Nuclear. Como gesto de confianza, 62 naciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Soviética, firmarían este tratado para prevenir la propagación de armamento nuclear. Sin embargo, meses después se descubrirían dispositivos de escucha electrónica en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, lo que acabaría con la confianza conseguida por estos gestos del tratado. 1992, visita de Yeltsin a Estados Unidos. A 20 años del tratado, después de la caída del muro de Berlín y con la Unión Soviética disuelta, Boris Yeltsin visitaría a Estados Unidos para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Allí se emitiría una declaración conjunta anunciando que Rusia y Estados Unidos no se consideraban mutuamente como adversarios potenciales. 2010, el intercambio de espías. Estados Unidos y Rusia acordaron el intercambio de 10 espías rusos arrestados en Estados Unidos por 4 prisioneros detenidos en Rusia. Esto representó uno de los mayores canjes de prisioneros desde la Guerra Fría. 2013, anulación de la reunión bilateral Obama-Putin. Barack Obama cancelaría los planes para reunirse con Vladimir Putin, tras la decisión de Moscú de conceder asilo al fugitivo Edward Snowden, ex técnico de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien filtró miles de documentos sobre la vigilancia global en Internet. Ahora, en 2015, el panorama se complica aún más. Rusia, con una actitud bélica en el caso de Ucrania y con algunos otros de sus vecinos, complica el panorama. Estados Unidos tiene planes de desplegar armamento en la zona báltica y, por otro lado, la OTAN planea establecer una base militar en Polonia. Esto despierta fantasmas de la Guerra Fría y nos hará ver seguramente otro capítulo de este tema muy próximamente. Profesor Maya, Obama empezó su presidencia con una enorme popularidad, no solo en su territorio donde fue electo, sino mundial, al punto de que le dieron un premio Nobel por no haber hecho nada, ¿cierto? Más por lo que podía hacer que por lo que había hecho. Sin embargo, pasó su primera presidencia, llegó la segunda presidencia y casi que lastrado por las dificultades de tener un legislativo en contra, incluso muchos de los demócratas han estado en contra de sus políticas. Uno de los factores que más se le ha criticado es las relaciones internacionales. Queda poco más de un año del gobierno de Obama. ¿No fue Obama lo que la gente esperaba que fuera? Sí, fue muy complicado el gobierno de Obama porque fue mucha promesa, pero creo que ciertos asuntos internacionales obstaculizaron pues, lo que pudo haber sido. Por ejemplo, la crisis del 2008, que no ha cesado, lo afectó muchísimo. Luego, la enorme tensión por el asunto del Medio Oriente. Recordemos que la clave del Medio Oriente es el asunto del petróleo, el asunto de la energía. Y claro, las grandes dificultades internas con el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del empleo. Entonces, yo quiero ver a un Obama muy ocupado del asunto interno, digamos en términos de mantener unos niveles de vida y una clase media fuerte. Cuando hay preocupación por eso, creo, se tiene que desatender lo internacional. Y ahí es donde entonces nos aparece como un presidente con un bajo volumen en el asunto internacional. Uno también podría construir como una especie de fórmula. La presencia internacional en muchos casos es utilizada por los políticos, como lo planteábamos ahora, con el fin de distraer la atención de las problemáticas internas, claro, que es el caso Bush. Entonces yo me la jugaría en un punto, digamos, como positivo en el tema de Obama, en el cuidado de lo interno,
que los lleva a descuidar el asunto externo. Sin embargo, las políticas de Estados norteamericanas lo llevan a tener presencia en el Báltico, en el Medio Oriente, en Europa. Hoy están bombardeando la región oriental, y lo que habría que agregar al análisis es la posición republicana en términos de elecciones. Siempre va a estar muy alimentada por una actitud dura en el tema militar exterior versus lo demócrata, que juega menos esa carta. Entonces nos aparece un Obama debilitado en términos de la apariencia política democrática interna. Profesor Kleinschmidt, ¿cómo ve Europa Obama después de esos 8 años de Bush, unos 8 años muy complejos de la intervención en Afganistán, de la intervención en Irak? Llega Obama, Europa, por lo menos la sociedad parece recibirlo con mucho entusiasmo, pero ¿cuál es la actualidad de los gobernantes frente a Obama? ¿Lo consideran un aliado, lo consideran un hombre débil? ¿Cómo ve Europa Obama? Hay que diferenciar, creo, entre los países que directamente tienen una frontera con Rusia o con la región en crisis, que realmente quisieran los Estados Unidos más involucrados en la región, más involucrados de manera militar. Y obvio eso no va a suceder con Obama, y me atrevo a decir tampoco con los republicanos. Habrá más retórica, pero el despliegue militar será más o menos lo mismo, porque nadie tiene un interés en realmente estallar una confrontación más grande que la que tenemos ahora. Entonces, países como Alemania o los Países Bajos o Francia realmente están más o menos contentos con la respuesta de Obama, que sí puso límites con el despliegue de esos batallones a los países bálticos, a Polonia y todo eso. Sirve para establecer un límite, que es lo que también desean esos países, que no haya más agresión rusa contra otros países, que tal vez contra miembros de la Unión Europea, ¿no? Finlandia, los países bálticos, todo eso. Pero tampoco hay que estallar una confrontación más grande, y la posición de Obama realmente sirvió para eso. Por eso creo que siguen con una vista positiva. Sí. Yo creo que Obama, en cierta medida, leyendo el contexto histórico, estas problemáticas coyunturales siempre hay que intentar mirarlas en esos contextos históricos, en el que la Guerra Fría generó, como planteábamos ahora, unos desórdenes en los estados, por ejemplo, específicamente en América Latina, unas tensiones sociales muy fuertes. Uno podría aventurar la tesis de que la actual política de los Estados Unidos, liderada por Obama, quiere aflojar tensión para no repetir la fórmula de la época de la Guerra Fría en América Latina, y entonces empieza un proceso de acercamiento verificado con Cuba y establece relaciones diplomáticas con Cuba. Entonces, lo que yo quiero plantear es que esa enorme tensión en la Europa del Este quizás ha tenido como coletazo en la política de Obama un acercamiento muy mediatizado, y es establecer relaciones diplomáticas nuevamente con Cuba, y eso lo ha hecho una figura muy llamativa en el contexto latinoamericano, claro, muy apreciado. Absolutamente. Hay que darse cuenta, cuando empezó esa estructura de la Guerra Fría, hubo dos potencias mundiales, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Lo que tenemos hoy en día todavía es una estructura esencialmente unipolar, con Estados Unidos como la única potencia que puede intervenir en otros continentes, y unos poderes regionales con una importancia limitada a nivel global. Rusia, China, Japón, tal vez Alemania, Francia, Inglaterra y India, pero un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, como lo estamos viendo ahora, no va a tener tanta relevancia a nivel mundial. No va a tener un reflejo en América Latina como lo vimos en los años 60. No creo que va a suceder. Es difícil, es bastante difícil. Habría ahora que preguntarse si en el proceso de elecciones que se van a lanzar ahora en los Estados Unidos, no sé si Obama en su última etapa o los demócratas como propuesta estarán planteando una aclaración de las relaciones diplomáticas con Rusia versus la idea de continuar la tensión. Ahora, el tema de la tensión, pienso yo, también habría que mirarlo por el lado del tema del desarrollo
de la industria militar, que es un asunto que no es despreciable. Claro. Es decir, la enorme rentabilidad que le representa a algunos estados del planeta la confección y la venta de armas. Entonces creo que estos escalamientos mediatizados de tensión de alguna manera tienen unas repercusiones, y es que los estados invierten más en ejércitos, invierten más en armas, no las grandes potencias, sino incluso potencias regionales o incluso países pequeños, es decir, países como Venezuela o países como Brasil invierten mucho en armas. Los mayores productores de armas en el planeta son precisamente los que están involucrados en la tensión, los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, Rusia, y entonces de alguna manera esa tensión también habría que mirarla por ese asunto de los índices de la rentabilidad en las grandes industrias que venden armas. Bueno, pero más allá del tema bélico también, que digamos acá hacemos un consenso en que no vamos a levantarnos mañana con una guerra Estados Unidos-Rusia, por lo menos en un 90%, también está el asunto económico, porque quizá el tema lo que pasa es a un enfrentamiento no bélico, pero sí económico, y lo vimos con el tema ucraniano, donde tanto Europa como Estados Unidos apretó a Rusia en elementos que le generaron un efecto. Estos nuevos anuncios pueden generar, profesor Kleinschmidt, unas nuevas determinaciones contra Rusia que lo ahogue más en el tema económico. Hasta ahora no lo veo. Si Rusia inicie pasos más radicales, tal vez una llamada guerra híbrida contra un país báltico, eso sería otro tema. O si tal vez si se inicie una invasión más amplia de territorio ucraniano, definitivamente podríamos ver una escalación en términos de sanciones económicas, sí. Pero hasta ahora no lo veo. Y creo que es en el interés de ambos lados de conservar y calmar poco a poco la situación. Bueno, esta situación que parece calmada, quizá por la forma en la que Estados Unidos ha contestado, puede modificarse con un nuevo presidente en Estados Unidos. Recordemos que en el 2016 van a ser las elecciones presidenciales. Vamos a un pequeño corte, cuando regresemos hablamos de este tema aquí en Teleantioquia Global. Bueno, seguimos aquí en Teleantioquia Global hablando de la tensión entre las potencias, Rusia y Estados Unidos, Rusia y Occidente, pero también ustedes nos han mandado sus opiniones en Facebook, en Twitter. Recuerden que la idea es que ustedes nos estén contando incluso cuáles son los temas de interés que quieren que analicemos aquí en Teleantioquia Global, y que estén pendientes cuáles son las preguntas que les hacemos y nos den sus opiniones. Nosotros les preguntamos a través de Twitter y a través de Facebook si creían que Rusia representaba una amenaza para Occidente. Recuerden que en Twitter estamos como @Teleantioquia y como Teleantioquia, mi canal en Facebook. Pablo Jaramillo nos escribió en Facebook: la única nación que ha amenazado al mundo y ha empleado armas de destrucción masiva contra la gente es Estados Unidos, y ahora quiere volver a esa vieja práctica. Pero no se ha dado cuenta que el mundo cambió y que si atacan, otros los borrarán de la tierra. Los que sobrevivan bien pueden irse guardando en la caverna, pues la próxima guerra será con palos y piedras. Jorge Tuber, que escribió: para Occidente no, para sus vecinos, obvio, refiriéndose pues a la amenaza que representa Rusia. Y Gabriel Castaño dice que las ansias expansionistas de Rusia están al lado de las de China. Estas son opiniones que ustedes nos dejaron en nuestra página de Facebook. Recuerden que también en Twitter pues estamos muy pendientes y estamos esperando sus opiniones. Incluso si ustedes nos quieren escribir para venir acá a Teleantioquia a estar en una emisión de Teleantioquia Global, pues estas puertas están abiertas. Profesor Maya, el tema económico con el que cerrábamos antes de irnos a comerciales es quizá el más importante, porque se hacen los anuncios bélicos que quizá ganan más titulares, pero la economía viene por debajo en un asunto en el que Estados Unidos y la Unión Europea han ido apretándole poco a poco el cuello a Rusia. Lo sacaron del G8, le hicieron una serie de restricciones. ¿Se pueden venir nuevas restricciones y esto puede aumentar la retórica de Putin, más aún con un precio del petróleo tan bajo? Sí, indiscutiblemente. La economía mundial está interconectada. Las naciones y los estados se necesitan, y los intercambios permiten el desarrollo de la economía, y la economía será más próspera y más fuerte en la medida en que las negociaciones, las relaciones y los intercambios sean mayores. Un bloqueo económico a Rusia
de Occidente, Europa y los Estados Unidos, golpeará muy duro su economía, bajarán los niveles de vida y eso indiscutiblemente hará que, y lo hemos visto en muchos países del mundo, particularmente lo estamos viendo en Venezuela, entonces se intensifica el discurso político que radicaliza y que utiliza de manera monolítica y monopólica los medios de comunicación para que las comunidades internas, en este caso los rusos, solo escuchen a su presidente. Entonces golpea también mucho la democracia. Entonces tenemos economías pobres, democracias desbaratadas por poderes muy tiránicos que con discurso absolutizan el mal. Eso es muy preocupante en una nación como Rusia. Yo creo que Rusia necesita el planeta. Seguirán llegando los cheques de Putin a las casas rusas. Y eso hará que la gente sienta pues que las cosas no están tan mal, porque de todas maneras hay como ganancias por las grandes bonanzas petroleras y de gas y los enormes recursos naturales que tiene Rusia, pues son inmensos. Recordemos que es el país más grande del planeta. Pero en una economía aislada el nivel de vida bajará mucho, la democracia se verá muy limitada. El ruso, que ha sufrido mucho en la historia por esa monopolización del poder, es lo que vamos a ver nuevamente, desafortunadamente, en Rusia. Bueno, este discurso ha chocado, ya lo veníamos hablando, con un presidente como Barack Obama, pero también empieza ya a darse en las candidaturas presidenciales de las personas que buscan llegar a esa silla en el Salón Oval en la Casa Blanca. Estamos hablando de una Hillary Clinton, de un hermano del último presidente Bush, de Jeff Bush. Profesor Kleinschmidt, ¿cómo puede cambiar esta retórica si el que sube a la presidencia es un hombre republicano, si es un hombre quizá un poco más radical, por lo menos en su discurso? Yo creo que la retórica podría cambiar hacia un punto más polémico, en una dirección más confrontativa según la retórica. Pero creo que materialmente lo que podríamos ver en la política exterior de una administración republicana no sería tan diferente realmente. Sería más realmente en la Guerra Fría, la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era el centro de gravedad del sistema internacional. Hoy es una región entre otras que tiene que manejar la política exterior de Estados Unidos, es decir, existen especialistas para cada región quien manejan más ese tema que anteriormente en la Guerra Fría, cuando siempre la Unión Soviética, Europa estaba el centro de la atención. Perfecto. Ya para ir cerrando, quiero que ustedes me digan si entonces una posibilidad bélica es todavía muy distante en la zona de Europa del Este, o ustedes creen que se pueden llegar a dar escaramuzas en las siguientes semanas o en los siguientes meses. Bueno, no, sí es posible que se den escaramuzas, siempre que hay tensión, porque hay movimiento de tropas o anuncios, no deja de ser preocupante. Sería preferible que en el mundo no viéramos como ese tipo de acciones, pero se dan. Como planteamos ahora, la presencia de la opinión pública se ve muy limitada porque los poderes monopolizan los medios de comunicación y entonces la democracia, que hay veces es el pueblo el que puede influir para que la tensión disminuye, al contrario, se radicaliza. Pero yo creo que el político no se atrevería a llegar hasta la confrontación porque terminarían perdiendo mucho más. Pero sí maneja la confrontación de manera muy retórica y lo más preocupante es porque consolida su poder. O sea, hay una amenaza afuera, yo soy su salvador, vuestro salvador, entonces me tenéis que apoyar, digámoslo así. El problema grave que yo le veo a eso es que convierte a las sociedades en sociedades paranoicas. Siempre están amenazadas, siempre están preocupadas, ya no deliberan, ya no discuten, sino que simplemente apoyan al líder. Perfecto, profesor Kleinschmidt. Su conclusión frente al tema, ¿estamos a puertas de una confrontación o siguen siendo bravuconadas de Putin? Sí, estamos en una confrontación, también en una confrontación menos militar. Solo en el oriente de Ucrania realmente estamos viendo un conflicto armado, pero también en una confrontación entre el liberalismo
y un nacionalismo que creíamos que ya se había muerto. Y debemos entender que todavía existe, no solo en Rusia, pero también en países asiáticos, en muchos países en todo el mundo, sigue intacto ese nacionalismo exagerado que pensamos que murió en los años 40. Y realmente sigue intacto en muchas regiones y puede causar problemas todavía, no necesariamente entre Rusia y Occidente, pero en muchos escenarios. Perfecto. Bueno, profesor Maya, profesor Kleinschmidt, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Teleantioquia Global. Un placer. Bueno, antes de terminar, nosotros ponemos un contexto global, que son 3 noticias que están siendo habladas durante esta semana, pero que seguramente durante la siguiente también nos darán de qué hablar. La primera de ellas tiene que ver con las negociaciones que se siguen dando entre Grecia y la Unión Europea, una posible salida de Grecia del euro. Puede llegar a darse. Alemania ha logrado unas conversaciones importantes que parece que siguen acercando un poco más a Grecia, que recordemos tiene ya un nuevo gobierno que en varias ocasiones ha dicho que quizá es preferible salirse de la Unión Europea. El segundo tema tiene que ver con cómo se está calentando ya la carrera presidencial para Estados Unidos. Quizá uno de los anuncios más importantes ha sido el de la candidatura del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, hermano de George Bush, hijo de George Bush, padre, el que gobernó justamente lo que estamos hablando ahora en la Guerra Fría, un candidato que puede ser muy fuerte desde los republicanos. Y el tercer tema es las presidenciales también, pero esta vez en Argentina. Recordemos que en octubre son las elecciones presidenciales en el sur. Viene el final de una época muy importante en la política argentina, que fue el kirchnerismo, primero con Néstor y ahora con Cristina, que ya no se va a presentar a las elecciones. ¿Qué puede pasar? Ya se están dando los candidatos y las primeras discusiones, así que hay que estar muy pendientes de eso. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, los jueves, a las 10 de la noche aquí en Teleantioquia. Teleantioquia Global, con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchas gracias.